Bien, estamos ya listos, hermanos, preparados para un servicio más aquí desde su iglesia cristiana Efesios 4:23, aquí en Cartago, Costa Rica, saludando a todas las personas que nos ven a través de nuestro canal de YouTube, el país donde usted esté. Sabemos que hay varios países donde nos ven, así es que un abrazo fraternal desde acá, desde tierras ticas, tierras costarricenses. Hoy es domingo 21 de mayo de este 2023 y bueno, nosotros como iglesia estamos listos, la palabra está lista, ya tuvimos tiempo de alabar, de adorar, ya saludamos, ya presentamos un bebé, ya los chicos se fueron, así es que vamos a entrar en el tiempo de la palabra, que es el tiempo más importante por el cual hemos venido, ¿no? Amén, hermanos. Y a la iglesia local también darles la bienvenida. Voy a invitarlos a todos que vayamos al libro de Job. Busque el libro de Job, capítulo 11. Vamos a leer varios versículos. Mientras usted lo busca, animar a la gente ahí en el video también que busque una Biblia, tenga una Biblia. Les contaba la vez pasada que hay una estadística que dice que por casa o por hogar hay 3 Biblias, más o menos en promedio, ¿no? En algunas habrán 4, en algunas habrán 1, en algunas habrán 3, pero en promedio hay 3 Biblias. Ahora, ¿cuántas de esas 3 se leen? Esa es otra pregunta, ¿no? Tristemente, en muchos de esos hogares, ninguna, ¿no? Lo más que se puede, el mayor contacto que se tiene con algunas de esas Biblias es cuando la abren en el Salmo 91. Para tenerla ya abierta en el Salmo 91, pero como lo hemos dicho, si se entran a robar a su casa, lo primero que le robarán será ¿qué? La Biblia, ¿no? Porque la Biblia no es un amuleto, no es un talismán. ¿Estamos, hermanos? Bien, Job capítulo 11, vamos a leer desde el verso 13. Dice la palabra del Señor, Job 11, 13. Dice, si tú, recuerde que dice si tú es, tómalo personal, ¿no? Yo digo si tú, para cada uno de nosotros, si tú dispusieres tu corazón y extendieres a él tus manos, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como las aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía y aunque oscureciere, será como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. Y muchos suplicarán tu favor. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Gracias por tu palabra que la hemos leído, Señor, y nos disponemos a meditar en ella, Señor, a escudriñarla. Pero sobre todo que se haga vivencia en cada una de nuestras vidas, Señor. Una bendición especial para cada uno de mis hermanos y las familias que ellos representan, Señor. Y cada lugar donde a esta hora se predica tu sana palabra, Señor. Ponemos todo delante de ti, Señor, y nos disponemos con todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo a recibir ese consejo, Señor. Te damos gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bien, hermanos, ya ustedes saben, bueno, los que nos siguen, nos han seguido ya en varios mensajes. Ustedes saben que siempre, bueno, yo generalmente cuando agarro un mensaje casi siempre hago énfasis en algo muy parecido, que usted dirá, eso ya lo había escuchado, ¿no? Recordar que todos los mensajes de la palabra de Dios, el objetivo 1A de esos mensajes, ¿cuál debería ser? El que uno se pese, que uno se ubique, ¿cierto? Un mensaje de la palabra de Dios lo tiene que llevar a uno a que uno se pese. Y que uno sepa, después de escuchar el mensaje, después de analizarlo, después de meditarlo, de que uno sepa quién es dentro del cuerpo de Cristo. Si es que uno está dentro del cuerpo de Cristo, porque eso es otra cosa que uno tiene que pesarse también, ¿no? Entonces los mensajes van en esa línea. Otra cosa que ustedes me han escuchado mucho decir aquí es que la vida nuestra es la suma ¿de qué? De todas las decisiones que uno ha tomado, ¿cierto? Yo estoy donde estoy hoy de acuerdo a las decisiones que he tomado. Decisiones buenas, otras no tan buenas, no digo malas porque a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, pero hay decisiones que no han sido tan afortunadas, ¿cierto que sí? Ahora esas decisiones, ¿por qué no han sido tan afortunadas? Porque en su momento las tomé con una mala información, ¿no? Entonces hay que tomar decisiones con buena información. Entonces recuerde esos 2 pasos, ¿no? Ubicarse y saber que estoy donde yo he decidido estar, ¿cierto? Entonces dentro de ese ubicarse, hermanos, y también lo hemos dicho aquí, uno debería saber qué es lo que a uno lo motiva para estar en las cosas de Dios, ¿no?
Por ejemplo, hay unos que vienen de más lejos que más cerca, hay unos que vienen de San José, hay otros que venimos otros que vienen, no están hoy aquí, pero hay gente que viene, aquí hay gente que viene de Grecia. Bueno, allá está, hay gente, Fernando y familia, que vienen de Atenas, ¿cierto que sí? Pejivalle, hay gente de todo lado aquí, ¿no? Y gente alrededor de Cartago. Entonces, ¿qué lo motiva a uno a estar en las cosas de Dios? ¿Para qué estamos aquí? Usted que está en el video viendo, ¿para qué invierte esta hora para algo de Dios? O sea, debe haber un motivo. Las cosas que uno hace, tiene que haber algo que lo motive a hacerlas, ¿no? Y si usted no sabe por qué hace las cosas que hace, pues eso que hace no le va a servir de nada, porque si uno no sabe para qué hace lo que hace, pues lo que hace no sirve. Uno tiene que saber para qué lo motiva, cuál es el objetivo. ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, ¿por qué estamos nosotros aquí? Ya lo hemos hablado aquí. ¿Qué es lo que nos motiva? ¿Qué es lo que nos motiva a estar en las cosas de Dios? ¿O para qué estamos? Para alcanzar la vida eterna. O sea, ¿cuál es el fin de la fe? La salvación. El fin de la fe es la salvación. O sea, si ustedes en el video y nosotros aquí no estamos metiditos, agarraditos de las cosas de Dios, porque el objetivo nuestro es alcanzar la vida eterna, entonces no sé para qué. Porque ¿cuál puede ser el objetivo? En la época del Señor, el Señor sí lo tenía claro y por eso Él le tocó lidiar con la gente y instaba a la gente a que procedieran al arrepentimiento, porque Él sabía que mucha gente andaba detrás de Él en búsqueda ¿de qué? De los pancitos y el pececito, ¿no? Y a veces la gente decía, lo único que le faltaba a la gente era decir, voy a ir a escuchar un mensaje de Jesús, y llevaban ya el tenedor y la cuchara lista, ¿no? ¿Me entiende? Porque iban, de hecho el Señor les decía, yo sé que ustedes andan detrás de mí es por el pan y los peces, les decía Él, ¿no? Pero que no sea eso lo que lo motive a usted, buscar un milagro, unas cosas, no. Primero que lo motive a uno es conocer a la persona del Señor, porque como lo que nos motiva es la vida eterna, ¿y qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, ¿cierto que sí? De conocer al Señor, eso es lo que nos debería a nosotros motivar, ¿no? A alcanzar la salvación, ¿no? Entonces, y dentro de ese caminar, que nosotros sabemos que esa es la meta, alcanzar la salvación, pero hay un caminar que tenemos que recorrer. Una de esas cosas que nos debería motivar a nosotros es, en ese caminar, ver la manera en la que yo puedo, ¿qué? Servir en la obra del Señor, ser un siervo del Señor. Esas son cosas que a uno lo deberían de motivar, llegar a ser siervos del Señor, ¿no? Porque recuerde, cuando el Señor liberó al pueblo de Egipto que estaba esclavo, ¿para qué lo liberó? Para que lo sirvieran, ¿cierto? Entonces, todo aquel que ha sido liberado de esclavitud, ¿está llamado a qué? A servir. Te metes eso en la cabeza, ¿no? A servir. Ahora se dirá, pastor, pero es que yo no sé predicar, es que yo no sé cantar. A ver, es que esa no es la única forma de servir, ¿no? Hay muchas formas de servir, muchas formas de servir. Uno sirve hasta con el mismo testimonio, ¿no? Hay gente que dice, pastor, es que a mí me encantaría predicar. Bueno, la Biblia dice que uno tiene que predicar, ¿qué? A tiempo y fuera de tiempo. Y si es necesario, hay que hablar, si es necesario, porque usted puede predicar con su vivir, con lo que la gente ve en usted. Esa es una buena manera. ¿Acuerdan a Pedro, no? Pedro estaba ahí calentándose con los amigos no, con los enemigos del Señor. Y la gente, él no dijo nada. Pero ahí mismo le dijeron, uy, ese es de él. ¿Por qué? No ve como, mira, viste como él. Es más, yo lo vi con él. Y cuando Pedro habló, dijo, no, es que no lo conozco. Bueno, obviamente lo negó, todos saben. Dice, uy, pero mira, habla hasta como él. ¿Entiende? ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, hay mucha gente que tiene buen corazón para servir, pero no están sirviendo. Muchas veces no se le ha dado la oportunidad o no se han animado. ¿Ustedes se acuerdan de esa parábola de los talentos que el Señor le dio al uno 5, 3 y 1, ¿se acuerdan? Y que el de 5 lo multiplicó y el de 2 lo multiplicó y el que tenía 1 le dijo, es que yo lo conozco a usted y entonces yo sé cómo es usted y entonces yo tuve miedo. Entonces yo enterré ese talento y aquí tiene su talento. Entonces muchas veces uno no desarrolla esos talentos, ¿por qué? Por miedo, por el temor, ¿no? Entonces por eso usted tiene que entrar en una relación cercana con el Señor, porque el Señor le decía a sus siervos siempre, no tengas miedo, que yo, ¿qué decía? A todos los que tenían miedo le decía, no temas, que yo ¿qué? ¿Yo qué? Le decía a todos los que tenían miedo, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Entonces usted tiene la confianza de que su Padre está con usted, porque tiene miedo, hágale, ¿no? Ahora, no quiere decir pues que yo, pastor, es que yo siempre he querido cantar, pero me da miedo. Cante aquí y pónganos a nosotros a llorar, pero de la tristeza. No se trata de eso tampoco, ¿no? Cada uno sabe en lo que puede servir, pero muchas veces uno sabe en qué puede servir bien, pero le da miedo dar ese primer paso, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, no? Aquí lo más importante es, hermanos, que no necesariamente uno ande con un rótulo que diga, soy un siervo.
estoy sirviendo, soy un siervo, sino que la gente, por lo que vea en uno, identifique en uno esas características de alguien en quien se puede, ¿qué? Apoyar, ¿no? Que uno sea esa persona que despliegue esa personalidad de ser una persona confiable. Vea, hay muchas personas, no solamente en las iglesias, en las empresas, en todo, hay muchas personas que están muy dadas ¿a qué? A que la gente se congregue en torno a ellos, ¿no? Que son puentes de unión, que son gente muy simpática, muy amables, muy serviciales. Por ejemplo, mi esposa es una de ellas. Ahora se dirá, pastor, pero es que usted es el esposo. Sí, pero no está ella aquí, para después verá el video. Pero mi esposa, les puedo decir aquí entre nosotros, que no salga aquí, mi esposa es una persona que es puente de unión, a donde vaya. Y no estoy hablando de la iglesia, estoy hablando en los trabajos que ha tenido, en los grupos que ella hace ejercicios, donde vaya, todo el mundo la saluda y habla. Es más, se pone a hablar a una muda de ropa. ¿Entienden? Entonces hay personas que son así, pero hay personas que son lo contrario también, que repelen. Uy, ahí viene tal, mejor vámonos. ¿Entendés? Entonces, que la gente identifique en uno esas características de ser uno una persona en la cual la gente se pueda apoyar, ¿no? Que uno inspire eso. Eso es bien importante, sin necesidad de que yo lleve un letrero que diga, cuenta conmigo. No, que la gente lo identifique por lo que uno es. ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces nosotros acabamos de leer una serie de versículos que nos llevaron a un versículo, desde el 13 al 19, nos llevaron a un versículo 19, que se lo vuelvo y se lo leo, que dice, muchos suplicarán tu favor. ¿Cierto que sí? Muchos suplicarán tu favor. ¿Qué querrá decir eso de muchos suplicarán tu favor? O sea que mucha persona en algún momento de nuestra vida cristiana puede acudir a nosotros, ¿qué? Por un consuelo, por un consejo, por un abrazo, por un favor. Para que nosotros le demos a esa persona, a lo mejor, llenarle un vacío que tiene, ¿no? Pero para eso hay que estar, ¿qué? Preparados. Porque cualquiera no puede hacer un favor a otro, ¿no? Uno no puede dar lo que no tiene. Uno no puede dar lo que no tiene, ¿no? Uno no podría perdonar a alguien si uno primero no ha sido perdonado. Yo no podría consolar a alguien si primero no he sido consolado. ¿Cierto que sí? Tiene sentido, ¿no? Por eso es que cuando uno viene a los pies de Cristo, pues uno no se mete a servir de una, ¿no? Uno empieza un periodo de ¿qué? De formación, de recibir, ¿no? Y que aún algún día, ahora sea pastor, pero es que generalmente lo que la gente pide es plata. No todo el mundo pide plata, ¿cierto? ¿Ustedes se acuerdan de los apóstoles cuando iban que había un mendigo ahí? Y el mendigo, ¿qué estaba pidiendo? ¿Qué piden los mendigos? Plata, ¿cierto? Plata. ¿Ellos qué dijeron? No tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. ¿Qué le dio? Palabra del Señor. Habrá gente que la valore, habrá gente que no. Pero nosotros cumplamos ¿con qué? Con dar. ¿Dar qué? De lo que hemos recibido. Por eso es importante recibir, ¿no? Es importante que uno se nutra, que uno coma, que uno se alimente. Pero no se pase la vida alimentándose, comiendo. También empiece ¿qué? A dar de lo que ha recibido, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, este versículo 19 va a ser, en este mensaje que vamos a compartir, nuestra meta, ¿no? Muchos suplicarán tu favor. Allá queremos llegar. Ese va a ser como, digamos, como la referencia a la cual en esta mañana queremos llegar, ¿no? Llegar hasta allá, ¿no? Pero recuerde, hermanos, que uno primero tiene que identificar los mensajes para quién van dirigidos, ¿no? Está bien, muchos suplicarán tu favor. ¿Quiénes son candidatos a que muchos supliquen tu favor? Entonces uno tendría que revisar el contexto de donde se llevó a cabo esta historia. Entonces ahorita lo vamos a analizar, lo vamos a escudriñar, pero primero, para que entendamos bien, esto ¿lo leímos en qué libro? Job, ¿no? Yo no sé si usted ha leído el libro de Job, o conoce un poquito la historia de Job. Son historias muy conocidas, ¿no? Hablemos un poquito de Job para que nosotros entendamos exactamente quién dijo esto y a quién va dirigido, ¿no? Entonces, de Job, ¿qué les podría decir? Bueno, Job era una persona justa, era casi que un hombre perfecto. Tan perfecto. ¿Por qué digo yo que era un hombre perfecto? ¿Quién habló bien de él? Dios mismo. Bueno, Satanás también. Pero, y eso que dice ahorita es cierto. Los frutos que Job daba le servían para darse a conocer él, porque dice la palabra que por los frutos vamos a ser conocidos, ¿no? ¿Quién lo conocía a Job por sus frutos? ¿Quién? Dios mismo, porque Dios decía, mi siervo, fiel, justo. ¿Quién lo conocía también? Satanás, el enemigo también lo conoce a uno. ¿Por qué?
Porque los frutos son visibles, no solamente para los cristianos, los frutos son visibles para los moros y para los cristianos, ¿no? La gente en general nos va a ver, ¿no? Y muchas veces los frutos que nosotros demos de cristianos, muchas veces los que no son cristianos, en eso que nosotros reflejemos, ese es el único Cristo que a lo mejor pueden ver. Por eso un mal testimonio de un cristiano es algo bien dañino para la iglesia, muy dañino, porque ahí mismo comienzan a decir, ¿y ese dice que es cristiano? Bueno, yo mejor ni me aparezco por allá, prefiero seguir en el pecado, ¿no? Dirían algunos, ¿no? Pero bueno, el caso es que Job era un hombre recto, temeroso de Dios, apartado del mal, era casado. Algunas estadísticas de Job: tenía 10 hijos, era rico, tenía 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes. ¿Ustedes saben qué es una yunta? Una pareja, 2 bueyes, ¿no? Entonces tenía 500 yuntas de bueyes, tenía 500 asnas, tenía muchísimos criados. Si Job viviera hoy, uno diría que era un terrateniente o un hacendado muy famoso, alguien de mucho poder económico, si viviera hoy en día, ¿no? Pero hay que rescatar, porque uno diría, qué dichoso Job tener todas esas propiedades, ¿no? Pero doblemente dichoso, ¿por qué? Económicamente estaba bien, pero aparte de eso, era una persona ¿qué? Fiel y temerosa de Dios. O sea, esas dos combinaciones geniales, ¿no? Porque uno a ver, encuentra gente muy bien económicamente, pero apartados de Dios. Gente muy fiel a Dios, pero no es tan, digamos, como que no, económicamente no es muy, ¿cómo le podemos decir? Pues que tenga muchas propiedades, ¿no? Ahora, ¿está mal? No, pero las dos cosas está bien también, ¿no? Que yo tenga mis propiedades, que la haya logrado siendo fiel al Señor y me mantenga obviamente siendo una persona justa, ¿no? Entonces, ese era como el asunto de Job. Y había un argumento ahí, surgió un argumento, ustedes recuerdan, de que Satanás tuvo esa conversación con Dios, que nunca deja de ser un misterio porque Satanás, como que Satanás tomando café con el Señor hablando de Job, ¿no? Cosas raras que la Biblia no explica, pero bueno, el caso es que se dio esa polémica de decir, pero es que él es fiel a ti. ¿Por qué? Porque tiene todos esos bienes materiales. Pero si tú se los quitaras, inmediatamente de seguro que él renegaría de ti y tal vez se apartaría. Ese era el argumento, o sea, sobre ahí vino toda la historia de Job, ¿no? Entonces, todos conocemos la desgracia que le pasó a Job. Obviamente perdió su familia, perdió todos sus bienes, y después de eso, ¿qué pasó? Le cayó a él una enfermedad, ¿no? O sea, le cayó una sarna, así que la carne se le caía por pedazos, ¿no? Entonces, si Job existiera hoy en día y al verlo así, ¿qué es lo que la iglesia generalmente le recomendaría a Job? Declárese sano, declare, decrete. ¿Me entiende? Una cantidad de cosas que enseñan hoy en las iglesias, ¿no? Si es que hoy Job estuviera hoy el buen Job, ¿no? Entonces, la duda que seguía ahí era, ¿continuará Job confiando en Dios? Era como que lo que estaba en juego, ¿no? ¿Qué pasará con Job? ¿Qué haría, no? Porque ustedes se acuerdan que la misma mujer de Job, ¿qué le dijo? Reniega de Dios y muérete de una vez, la misma mujer, ¿no? ¿Por qué Job se mantenía qué? Firme, ¿cierto que sí? ¿Por qué les estoy contando esto? Porque quiero que ustedes, que vayamos al capítulo 11, ahí donde estamos ahorita. ¿De quién fue que dijo eso? Vean. En Job, más atrás, en Job 2:11, dice la palabra del Señor que él tenía 3 amigos. Dice Job 2:11, allá atrásito donde usted estaba. Dice, y 3 amigos de Job, que era Elifaz, el temanita, Bildad, el suita, y Zofar, el naamita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde los cielos, desde lo lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Entonces, al darse cuenta esta gente de Job, que tenía todas esas posesiones, que cayó en desgracia supuestamente, vinieron esos 3 amigos de lugares muy lejanos a condolerse con él, ¿no? Entonces ahí hay algo bien importante, porque los 3 amigos de Job, obviamente después la pifiaron, porque como fueron el vivo ejemplo de aquel que dice lo que no debería decir. Pero si algo hay que valorarle a los amigos de Job, es que vinieron desde lejos a acompañar a su amigo, ¿no?
Que ese es digamos, como una buena señal de lo que es una buena amistad, ¿no? ¿Cuántos amigos de nosotros en algún momento de adversidad y todo estarán al lado nuestro, no? No todos los que están cuando estamos bien, porque cuando estamos bien hay muchos, pero cuando estamos en momentos de adversidad quedan los que son. ¿Amén o no? Pero a esos tres por lo menos hay que abonarles que vinieron desde muy lejos, por lo menos a acompañar a su amigo, ¿no? Ahora, ellos que supuestamente venían a consolarlo, al final fueron algo crueles con Job. ¿Se acuerdan, no? ¿Por qué fueron crueles con Job? O sea, ellos ¿qué pensaban que había pasado con Job? Que estaba en pecado, ¿cierto? Porque en ese entonces, cuando alguien caía en desgracia de esas que tenía Job, es porque seguro se apartó de Dios. De una, ¿no? Entonces comenzaban a decirle, arrepiéntete, que yo no sé qué. Y hay gente que todavía asocia eso con eso, ¿no? Yo alguna vez les conté que una vez fui a predicar a una iglesia en Escazú, y en medio de la adoración, pues uno a veces se toca, ¿no? Uno como que se quiebra, ¿no? Entonces, bueno, me quebré ahí y lloré un ratito. Y bueno, ya después seguí, como ustedes a veces han visto, ¿no? Y entonces después me dice mi esposa que se le acercaron a ella a decirle que qué me pasaba, que se había que orar por mí, que yo no sé qué. Yo digo, pero no me pasa nada. Simplemente es un momento de qué. Dios nos ha dado sentimientos ¿para qué? Para expresarlo, ¿cierto? ¿Sí? Pero no quiere decir eso de que uno esté en desgracia, que esté en pecado, que esté... No. Cosa que uno se pone sensible. Ahora, si ustedes me vieran aquí en el púlpito cada 8 días ahí tirado en el suelo y todo, y dicen, no, ese pastor está cargado. Ya la cosa es rara, ¿cierto? ¿Sí? Porque no es como muy normal, digamos, lo que uno en su vida cristiana pase todo el tiempo ahí. Si hay momentos en los cuales uno tiene esa visitación del Señor, esa intimidad con Él y sensiblemente uno lo expresa, ¿no? Pero recuerde que lo que dice la palabra, que Él convierte mi tristeza ¿en qué? En gozo, ¿me entiende? Entonces, nosotros deberíamos en general de estar ¿qué? Gozosos, ¿no? Por más adversidad que tengamos, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, ese era el asunto con Job. Los amigos fueron algo crueles, porque obviamente al final hablaron lo que no deberían de hablar. Por allá por el capítulo 11 el Señor los despacha porque ellos dijeron lo que no deberían decir, ¿no? Entonces, esto que leímos del capítulo 11, que acabamos de leer, y si ustedes ven el título del capítulo 11, dice, Zofar acusa de maldad a Job. Entonces, es algo que uno de los amigos le dijo a Job, ¿no? Digo, mira, te voy a dar un consejo, te voy a dar una lista para que salgas de ahí, ¿no? Eso que fue dicho a Job en un momento de angustia, en un momento de adversidad, pues aplica, nosotros lo podemos tomar para nosotros, porque aplica perfectamente. ¿Por qué? Porque recuerde cuál es la meta, ¿no? La meta es el versículo 19, muchos suplicarán tu favor. ¿Quién de nosotros no quisiera que los demás nos vieran como un punto de referencia, ¿no? Como alguien decir, wow, yo quiero lo que esa persona tiene, esa paz que tiene. Yo anhelaría tener esa familia cristiana que tiene, si es que la tiene. Yo anhelaría tener esa sabiduría que tiene, esa capacidad de afrontar los problemas que tiene, esa resiliencia que le llaman ahora en la pandemia, ¿se acuerdan? Pero que en la Biblia le llama ese contentamiento, es decir, esa capacidad que tiene esa persona de acomodarse a cualquier situación. Si está en escasez, administra bien, y si está en abundancia, disfruta. En el día de la adversidad considera, en el día de la bonanza disfruta, dice la palabra, ¿no? Entonces, ese es un consejo que les dieron a ellos. Entonces, vamos a irlo repasando, hermanos, versículo por versículo, para que nosotros saquemos la enseñanza de este pasaje que acabamos de ver. Porque recuerde, ¿cuál es la meta nuestra? Que muchos supliquen, ¿qué? Mi favor, nuestro favor. Es decir, que nos vean como personas confiables, como personas en las cuales pueden apoyarse, ¿no? Yo creo que todos en general tenemos esa sana intención. ¿Estamos claros, hermanos? Bien, entonces arranquemos con el versículo 13, dice la palabra del Señor. Si tú dispusieres tu corazón. Recuerde, ¿no? Cuando usted ve un sí en la palabra, ¿acuerda que hace poquito vimos el amor condicional de Dios, que lo vimos aquí? Que casi la palabra está llena de el sí, entonces, ¿no? Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, ¿no? Si tú te convirtieres, entonces yo te restauraré. ¿Me entiendes? Sí, entonces. Eso se llama en matemáticas una función condicional. Si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces A es mayor que C. Esa es la matemática básica, ¿no?
El amor de Dios es condicional, las cosas de Dios son condicionales. Entonces aquí empieza con un sí. Y adelantándonos un poquito, si usted ve en el 15, dice entonces. Entonces hay un sí y un entonces. Pero arranquemos con el 13. Dice, si tú dispusieres tu corazón. Wow, es lo primero, ¿no? Recuerde, estamos viendo pasos para llegar al 19. Que la gente suplique nuestro favor. Si tú dispusieras tu corazón. Eso de disponer el corazón, hermanos. El disponer de algo es mucho más que decir, cuenta conmigo, ¿no? ¿Cuánta gente no le ha dicho a uno, a usted o a mí, pastor, cuente conmigo? Pero cuando uno realmente necesita a esa persona, no la encuentra. ¿Entiende? Entonces, disponer su corazón es mucho más que decir cuenta conmigo, ¿no? El disponer tiene que ver con entrega, tiene que ver con compromiso, ¿no? No solamente poner algo a disposición de alguien, sino comprometerse que cuando esa persona lo necesita, ahí va a estar. Disponer el corazón, ¿no? ¿Qué es disponer? Dice la definición de diccionario, dice disponer es colocar, poner las cosas en orden o en la situación necesaria para lograr un fin. Eso es disponer. Cuando yo coloco, pongo algo que está ordenado para que se logre un fin establecido, ¿no? Disponer. Y como dice, disponer mi corazón. ¿Qué es corazón, hermanos? Cuando la Biblia habla de corazón, ¿qué es? Principio de sentimientos o principio de pensamientos. Entonces, disponer mi corazón, disponer mis sentimientos, disponer mis pensamientos. Pero para yo disponer de algo, yo tengo que tenerlo ordenadito, ¿cierto que sí? Porque qué feo sería que yo les ofreciera a ustedes algo, pero eso es, como dicen popularmente, esto que se está dando es un desmadre completo. Así como hablan, ¿no? Popularmente. Si yo pongo a disposición de algo a alguien, es algo que alguien lo pueda utilizar, porque está ordenadito, está funcionando, ¿no? Es como que yo le diga, hermano, el que necesita un carro, pongo mi carro a disposición de ustedes, pero resulta que el carro no tiene llantas, no tiene motor, no prende. ¿Para qué sirve eso? Para nada. Entonces, es más que decir, cuenta conmigo, es ponerlo a servicio, pero que sea algo que funcione, que esté ordenadito, que esté limpiecito, que la gente lo pueda utilizar, ¿no? Entonces, si yo voy a disponer mi corazón, sentimientos, pensamientos, que sean sentimientos y pensamientos, ¿qué? Sanitos, que ya estén limpiecitos. Amén, hermanos. Y la Biblia dice que uno debe santificar a Dios su corazón. Amén o no, hermanos. Entonces, disponer, obviamente, principio de sentimientos, de pensamientos, porque recuerde que 2 de Crónicas 16:9 dice que los ojos del Señor están mirando desde los cielos para ver quién tiene qué. Un corazón perfecto para con Él. Entonces, para que el Señor desde los cielos ponga su mirada en nosotros y obre a nuestro favor, nosotros tenemos que tener ante Él un corazón ¿qué? Perfecto, un corazón. Ahora, perfecto, recuerde, hay mucha gente que ya lo hemos hablado aquí, la gente dice, pastor, pero perfecto solo Dios. Perfecto tiene muchos significados, ¿no? Un corazón obediente, un corazón fiel, un corazón puro, un corazón sensible a Él, ¿no? Disponer a Él mi corazón, pero que sea un buen corazón. Por eso es que entonces, hermanos, uno no podría disponer a Dios su corazón si uno no ha nacido de nuevo. Si no se le ha sido quitado ese corazón de ¿qué? De piedra y le ha sido pues un corazón de carne, porque un corazón de piedra, ténganlo por seguro que uno no, ¿qué gana uno? Aquí está mi corazón, Señor, pero un corazón de piedra, ¿para qué? No sirve, ¿cierto que no? Entonces nunca llegaríamos al versículo 19 con un corazón de piedra. Entonces ahí vamos armando la telaraña, ¿no? ¿A quién va dirigido ese mensaje entonces? A personas que ¿qué? Que hayan nacido de nuevo, ¿no? ¿Por qué? Porque son las únicas que le dirían a Dios, aquí dispongo a ti ¿qué? Mi corazón. Porque mientras usted no haya nacido de nuevo, mientras usted no se haya arrepentido, mientras la sangre de Cristo no le haya limpiado y mientras no le haya sido quitado ese corazón de piedra y puesto un corazón de carne, usted nunca va a disponer a Él su corazón. Es decir, poner a disposición de. Nunca lo vas a hacer. Porque recuerde lo que dice la palabra, el hombre natural, ¿qué pasa? No está interesado en las cosas de Dios porque ni las entiende y son locura. Entonces, mucho menos va a disponer su corazón. ¿Estamos claros, hermano, o no? Entonces, para poder disponerlo, recuerde lo que dice 1 de Pedro 3:15, santificad a Dios en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces hay que consagrar a Dios nuestro corazón, sentimientos y pensamientos. Y como la Biblia dice, si yo consagro a Dios mis pensamientos, y la Biblia dice en Proverbios 23:7 que uno ve ¿qué es? Uno ve lo que tiene en su mente, recuerda, ¿no? Tal cual es el pensamiento del hombre, tal es él. Entonces, si yo soy lo que tengo en mi mente, mis pensamientos,
Y yo consagro a Dios mis pensamientos, quiere decir que estoy consagrando a Él ¿qué? Todo mi ser, lo que yo soy. Porque si yo soy mis pensamientos y consagro a Él mis pensamientos, es decir que consagro a Él ¿qué? Mi vida, todo mi ser. Amén, hermano, como dice Primera de Tesalonicenses 5:23, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces recuerde, primer paso, ¿cuál? Disponer a Él nuestro corazón. Por eso es que el Señor dice, un corazón contrito y humillado, es decir, dispuesto, Él no rechaza. Pero tiene que ser un corazón ¿qué? Contrito y humillado, no un corazón de piedra. Entonces, disponer a Él nuestro corazón, paso 1. ¿Qué sigue, hermanos? Y extendieres a Él ¿qué? Tus manos. Extendieres a Él tus manos. Eso de extender las manos, recuerda que lo hemos visto aquí. Cuando yo extiendo mis manos, ¿es señal de qué? Cuando a uno le sale un ladrón, ¿qué es lo primero que uno hace? Levanto las manos, ¿cierto? Así, me rindo. O sea, como quien dice, bajo toda la guardia, o sea, aquí estoy indefenso, me rindo. Extender a Él sus manos, hermanos, señal de rendición, de señal de someterse. Aquí estoy, Señor, con mis manos limpias. Eso de someterse al Señor es bien importante, ¿no? ¿Qué dice la palabra? ¿Cuál es la mejor forma de que el diablo huya? Someteos pues a Dios, porque si no te sometes, Jorrito, no podrías resistir. Y una vez resistiendo, el diablo huye, o el enemigo huye. Pero todo empieza ¿dónde? Someteos pues a Dios, ¿no? Entonces, extender a Él mis manos, ¿señal de qué? De rendición, de que me someto a Él, de que dependo de Él, de que bajo la guardia, de que no, realmente no tengo nada, ninguna resistencia, ¿no? Extiendo a Él mis manos. Es exactamente, ve, ahora que estamos presentando un bebé, y nosotros lo hemos visto, ¿no? Ya Noah, cuando esté caminando, Josué, y acuerdan el cuadro de siempre, ¿no? La mamá allá, y el papá acá, y el bebé, y la mamá lo va a soltar cuando da su primer paso, ¿de acuerdo? Lo sueltan, y entonces viene el bebé, ¿y qué hace el bebé? ¿Qué hace con el que está al otro lado? Extender a Él, ¿qué? Sus manos. Como quien dice, me pongo en tus manos, confío en ti, ¿no? Deposito en ti mi confianza, que es lo que mueve cuando uno viene y estira las manos para que uno lo alce, ¿no? Y lo levante, ¿no? Entonces, extender a Él tus manos es una señal de plena confianza, esperando recibir esa protección de aquel que lo está recibiendo, ¿no? Entonces, esas dos cositas, por eso están en el mismo versículo, tienen que ir de la mano, ¿no? Disponer mi corazón y extender a Él mis manos, ¿no? Yo no podría extender a Él mis manos si no dispongo mi corazón. Y nada gano disponiendo mi corazón si no extiendo a Él mis manos, es decir, si no me pongo a disposición de Él, si no me rindo, si no pongo mi confianza plena en Él, ¿no? Son dos cosas que van pegaditas, ¿no? Amén, hermanos. Entonces ya vamos por el versículo 13. Recuerde, ¿cuál es la meta? Versículo 19, ¿no? Muchos suplicarán tu favor, así ya estamos caminando. Versículo 14 dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti. ¿Qué es una iniquidad, hermanos? ¿Saben qué es una iniquidad? Todo aquello que está fuera de ¿qué? De la ley, todo lo que tiene que ver con maldad, con perversión, iniquidad, ¿no? Pecado, o sea, fuera de la ley, pecado, toda iniquidad. Entonces lo que dice el versículo 14 es, si alguna iniquidad hubiera en tu mano, la echares de ti, ¿no? Acuérdate lo que vimos en estos días, ¿no? Una cosa es perder y otra cosa es ¿qué? Desechar, ¿no? La iniquidad que hay en la vida de uno, hermanos, uno no puede sentarse en una silla a esperar a que se vaya. Uno la tiene que echar, hay que sacarla, como cuando uno saca la basura, ¿no? La basura de las casas no se sale solita, hay que sacarla. Por eso Efesios 4:22 dice, despójate de la vieja naturaleza. Despójate, no esperes a que se vaya solita, tú tienes que despojarte, la nueva criatura es la que se despoja. Entonces, toda iniquidad que haya en tu mano, hay que sacarla, hermanos. ¿Y sabe por qué hay que sacarla? Porque siendo la iniquidad, todo lo que transgrede la ley, todo lo que tiene que ver con pecado y todo eso, esa iniquidad que hay en tu mano, tú tienes que sacarla. ¿Por qué? Porque recuerden, nosotros estamos apuntando al versículo 19, que es que la gente suplique nuestro favor, que nos vea como un punto de referencia, ¿no? Estamos construyendo eso, ¿no? Entonces, si hay iniquidad, hay que sacarla. ¿Por qué?
Porque no vamos a ser restaurados, hermanos, mientras exista esa iniquidad. Recuerde que hay un principio en la iglesia que dice que en medio del pecado no hay restauración. No hay restauración en medio del pecado. Tristemente, hay muchas personas que están en medio del pecado clamando a Dios para que los restaure. No hay restauración en medio del pecado. ¿Se acuerdan la historia que también vimos aquí de Acán y el anatema? ¿Se acuerdan? Que eso está en el libro de Josué, allá en Josué 7:13, dice, levántate, le dijo el Señor a Josué, y nada más parafraseando la historia, ¿se acuerdan que ellos venían de conquistar Jericó, iban a conquistar Jai, ¿no? Que era un pueblo más pequeño, y estaban confiados y todo eso, pero perdieron la batalla, y estaban tristes, desconcertados, y no sabían por qué, si el Señor les había prometido que de la mano de Él iban a conquistar todo. Entonces el Señor le dijo a Josué, levántate, porque Josué rasgó sus vestidos y estaba triste y todo eso. Dijo, levántate, santifica el pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas quitado el anatema de en medio de vosotros. Entonces, mientras haya anatema, mientras haya iniquidad, mientras haya pecado, mientras haya algo que te separe de Dios, Dios no va a poder hacer nada. No hay restauración. Por eso les decía ahorita que el Señor está desde los cielos mirando para obrar a favor de quienes, de los que tengan un corazón perfecto para con Él. Y cuando es un corazón perfecto, ese corazón no puede tener ¿qué? Iniquidad. No hay pecado. En medio del pecado no hay restauración. ¿Tenemos claro eso, hermanos? Recuerden lo que llevamos hasta ahora, ¿no? Disponer tu corazón, extender a Él tus manos, y si hay alguna iniquidad en tu vida, en tus manos, sácala, échala. Amén, hermanos. Y después dice más adelantico, dice, si alguna iniquidad hubiera en tu mano y la echares de ti, y no consintieres que more en tu casa, ¿qué cosa? La injusticia. No consintieres que more en tu casa la injusticia. Hermanos, si hay algo que a veces uno comete el error de permitir en su casa, es la injusticia, ¿no? Aquello que la Biblia dice, ¡ay! ¿Acuerdan cuando la Biblia habla de los ay, no? ¿Acuerdan que es un ay, no? Un ay es una advertencia con un tono de ¿qué? De amenaza, ¿no? ¡Ay de ti! Que a lo bueno llamas malo y a lo malo llamas bueno. Y que tratas al justo como injusto y al injusto como justo, ¿no? En esta sociedad en la que nosotros estamos viviendo, nos está empujando a eso, ¿no? Forzándonos casi a que nosotros aceptemos aquello que Dios dijo que no era bueno, lo aceptemos como bueno, y aquello que Dios dijo no, le hagamos un sí, y todo eso, esa sociedad nos empuja a eso. Pero por eso dice la Biblia, ¡ay de ti! Que a lo bueno llamas malo y a lo malo llamas bueno, ¿no? Entonces no permitas que en tu casa more, ¿qué cosa? La injusticia. No permites que en tu casa more la injusticia, ¿no? Romanos 1:17, hermanos, dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Mas como está escrito, el justo por la fe vivirá. Ahora, ¿por qué dice que la justicia de Dios se revela por fe y para fe? Se revela por fe para que tú obviamente creas, ¿no? Para que tengas conocimiento. Recuerde que la fe es el fruto ¿de qué? Del conocimiento. Entonces se revela por fe. ¿La fe viene por qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces es el primer nivel de fe que te llega a ti para que tú conozcas, para que tú entiendas, para que tú medites, para que tú te peses. Entonces la fe viene, la justicia de Dios, la voluntad de Dios viene por fe. ¿Para qué? Para que nosotros armemos el conocimiento y tengamos aquí, meditemos en ello. ¿Y por qué para fe? Para que creas y por medio de esa creencia camines. Porque el justo por esa fe vive. En la medida en que usted escudriña la palabra, usted se fortalece en ella, usted sabe cómo el Señor quiere que usted camine. Entonces con esa fe, ese conocimiento que usted está adquiriendo, usted va a comenzar ¿a qué? A vivir, ¿no? Amén, hermanos. Entonces no permita, hermanos, que en su casa ni more la iniquidad, ni tampoco permita ¿qué cosa? La injusticia en su vida. Sáquela de ahí. Porque si usted no hace eso, el versículo 19 al que le estamos apuntando, usted no es candidato a llegar allá, ¿no? Disponga su corazón, extienda de sus manos, la iniquidad quítela de su vida, no permites que en su casa more la injusticia, ¿no? Amén, hermanos. Entonces, si usted hace eso, que son las condiciones que el Señor pone ahí, entonces, dice el versículo 15, levantarás tu rostro limpio de mancha. Levantarás tu rostro, hermanos.
Cuando uno levanta el rostro, la gente que no levanta el rostro, ¿hacia dónde mira? Al suelo siempre, ¿no? ¿Usted se ha topado con gente que no levanta la mirada? ¿Que cuesta que lo mire a uno a los ojos? ¿Por qué? No todos los casos es así, por eso a veces cuando uno conoce casos de gente que es sanita o buena, pero mantiene mirando hacia abajo, uno dice, levante la cabeza, mire al frente, mire a los ojos a la gente, si es que usted no tiene nada de qué avergonzarse, ¿no? Obviamente estamos hablando aquí de que este amigo le estaba diciendo a Job esas cosas porque creía que Job estaba ¿en qué? En pecado, ¿no? Entonces le decía a él a Job, oye Job, yo te conocí bien y todo, y ahora mira, estás en desgracia, ¿no? Entonces como le decían que estaba en pecado, le decía, pero yo te aconsejo algo, diciéndole a Job, obviamente que era un siervazo de Dios, que dispusiera su corazón, todo lo que estamos hablando aquí, y entonces él podría levantar la mirada sin mancha, ¿no? Pero apliquémoslo a nuestra vida, ¿no? En la medida en que usted y yo dispongamos nuestro corazón, extendamos a su mano, quitemos la iniquidad en nuestra vida, no permitamos la injusticia, ¿qué vamos a poder hacer? Lo primerito es que vamos a poder levantar la mirada, poder mirar a la gente cara a cara, sin nada que nos avergüence, y que alguien te pueda decir a ti, pero yo conocía lo que tú eras, exacto, lo que yo era, yo también sabía lo que yo era, pero no me juzgues por lo que yo era, júzgame por lo que yo soy ahora. Ahora que estoy en las manos del Señor, donde te puedo mirar a ti a la cara, fijamente, ¿no? No tengo nada que avergonzarme, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Recuerde que nosotros somos, ¿qué? Libros abiertos. ¿Y los libros son para qué? Para leerlos, ¿no? Mateo 5:11 dice, bienaventurados, decía el Señor, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, ¿no? Ojo, vivo, mintiendo, ¿no? Cuando a uno lo persiguen, lo calumnian, le levantan toda clase de cuentos, mintiendo, bienaventurados somos. Si es que están mintiendo, ¿ah? Pero si a usted le están hablando de usted, le están levantando cuentos por cosas que son verdaderas, pues obviamente no están mintiendo, entonces ahí ya no eres bienaventurado, ya no podrías levantar tu cara y mirar a la cara, aunque hay gente que es muy, como dicen en Costa Rica, muy carebarro, no sé si a usted les ha pasado, ¿no? Pero hay gente que lo mira a uno a los ojos y uno sabe que está mintiendo. Hay gente que es así, pero aún así uno se da cuenta también, ¿no? Pero qué bueno sería que uno pudiera levantar su mirada, hablar de frente, porque no hay nada mejor que tener una conciencia tranquila, ¿no? Amén, hermano, ¿o no? Entonces levantarás tu rostro libre de mancha, una buena conciencia, como obreros que no tenemos absolutamente nada de qué avergonzarnos, ¿no? Y entonces dice ahí, ¿y serás qué? Serás fuerte y nada temerás, ¿no? ¿Qué es lo que lo hace fuerte a uno, hermanos? ¿Qué es lo que a uno lo hace fuerte? Sí, pero la alimentación, pero eso es en lo natural, el gordito. Estamos hablando de lo espiritual. ¿Qué es lo que a uno como cristiano lo hace fuerte? Te ganaron ahorita. El gozo del Señor. El gozo del Señor, mi fortaleza. O hay otra canción que dice que, ¿dónde está el poder del cristiano? ¿Tampoco la han oído? El poder del cristiano está en la oración, ¿me entiende? En la comunidad con el Señor, en la intimidad con Él, en que el Señor que habita en uno esté contento. Ahora, ¿cómo va a estar el Señor contento? Si es que tú has dispuesto tu corazón y has levantado de tus manos y has quitado toda la iniquidad y la injusticia de tu vida. Entonces, levantarás tu cabeza, podrás mirar a la gente a los ojos, serás fuerte. ¿Por qué? Porque la fortaleza mía está en el gozo del Señor. Amén, hermanos, porque estoy caminando. Y no solamente serás fuerte, sino que dice, nada temerás. Dice ahí, nada temerás, ¿no? Nada temerás. Entonces, esto del temor, hermanos, es lo mismo. Recuerden que alguna vez lo hemos visto aquí, de los dos tipos de temor que hay. Por un lado, la Biblia habla del temor natural, que ese es un temor que hay que erradicar de la vida. ¿Por qué? Porque no se nos ha sido dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de dominio propio, de todo eso, ¿cierto? ¿Y qué es lo que echa fuera ese temor? El perfecto amor. Pero hay otro temor que hay que alimentar, que es el temor al Señor. Porque ahí está el principio de ¿qué? De la sabiduría. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? El temor a Jehová. Entonces dirán, pastor, pero ¿por qué tengo que tenerle miedo a Dios? Es que no habla de miedo, está hablando del temor, ¿no? ¿El temor a qué? A perder esa relación con Él. El temor
El mismo temor que tenía David cuando decía, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu, Señor. Ese temor tenemos que alimentarlo, tenemos que cultivarlo, ¿no? Amén, hermanos, ¿o no? Nada temerás, ¿no? Salmo 23, que leímos ahora, o que leyó Marilitos, 23:4, dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué pasa? No temeré. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo, ¿no? De eso se trata, ¿no? Pero eso solamente lo podrá hacer el Señor estando con uno, quitaría uno todo el temor, si es que ya hemos hecho todo lo que dijimos ahí, ¿no? Entonces por eso les digo que es una seguidilla de cosas que hay que hacer. ¿Qué más dice? Versículo 16 dice, ¿y olvidarás qué? Tu miseria, o te acordarás de ella como las aguas que ya pasaron. ¿Qué es la miseria, hermanos? Porque recuerda que la miseria no es lo mismo que la pobreza, ¿no? Una cosa es la pobreza y otra cosa es la miseria, ¿no? ¿Recuerdan que muchas veces hemos enseñado que aquí en el bolsillo ¿qué hay? Pobreza. Porque aquí hoy hay plata, mañana no, pasado mañana puede haber, pasado mañana tampoco puede haber, pero después aquí no hay, ¿cierto? Aquí hay pobreza en el bolsillo, pero aquí hay miseria. Entonces usted puede tener toda la plata del mundo y aquí puede ser un miserable, ¿no? ¿Conoce usted gente así? Hay mucha gente así. Hay mucha gente tan miserable que lo único que tienen es plata. Entonces, dejarás tu miseria, dice la palabra ahí. Entonces, la miseria, si usted busca la definición de miseria, la miseria es como una pobreza extrema, digámoslo así. O sea, es estar sin confianza, sin solidaridad, sin esperanza, ¿no? Recuerden, hermanos, que con el sacrificio del Señor nosotros fuimos redimidos, ¿cierto que sí? Yo no sé si usted alguna vez se ha puesto a pensar qué quiere decir la palabra redimido. ¿Qué es redimido, ahorita? Más o menos, les voy a dar la definición de lo que es redimir, ¿no? Redimir viene del latín redimir. Mira que hay investigación, ¿eh? Está formada con el prefijo red, que significa hacia atrás, reiteración, como en redundancia, rédito, redactar, y el verbo emer, que significa comprar. Entonces, si uno junta eso, se refiere a comprar algo que se ha vendido, como una hipoteca de una casa, como la libertad de un esclavo, o pagar por los pecados de alguien. Eso es redimir. Entonces, el Señor vino a redimirnos, es decir, que a saldar la deuda. ¿Me entiende? A pagar por nuestros pecados. ¿Y a saldar la deuda de qué? ¿A rescatarnos de qué? De una vida miserable que llevábamos. ¿Cierto que sí? ¿A sacarnos de qué? De la miseria de vida que teníamos, ¿no? Eso vino a redimirnos, ¿no? El Señor nos redimió de esa vida. Y bueno, voy a ir un momentico a Efesios 4:2. Efesios 2, voy a ir un momentito nada más rápidamente, no lo busque, siquiera anótelo nada más. Mire lo que dice Efesios 2 para que usted tengamos y pesemos de dónde el Señor nos redimió, ¿no? ¿Y por qué le estoy hablando de eso? Porque dice que nosotros, en el momento en que hagamos todo lo que estamos hablando en Job, vamos a ver la miseria como algo que ¿qué? Que pasó. Estamos hablando de cosas espirituales. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estábamos ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis. Yo espero que usted también pueda ver la miseria como algo que ¿qué? Que pasó. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, que aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia nosotros somos salvos, ¿no? Entonces, mire, de dónde el Señor nos rescató, de una vida ¿qué? Miserable, ¿no? De una miseria espiritual en la que estábamos. De ahí fuimos redimidos, rescatados, comprados. Amén. Entonces, en la medida en que uno haga lo que estamos viendo en Job, usted va a ver esa miseria, esa vida que teníamos, la vamos a ver como algo que ¿qué? ¿Qué pasó? Ahora, si usted la sigue viendo todavía ahorita, es porque usted ni ha dispuesto su corazón, ni todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Nada. Y si eso pasa en su vida, usted no es candidato a llegar al versículo 19. Es decir, que muchos supliquen tu favor. Porque ¿para qué van a suplicar tu favor si ven que tú estás peor que ellos?
adelantándome un poquito, uno no debería pedir consejo a alguien que está peor que uno, ¿cierto que no? No debería. Y digo no debería porque sí podría. De hecho hay mucha gente que lo hace. Hay mucha gente que se apoya en otra gente que está peor. Yo alguna vez les contaba que una vez iba subiendo por ahí en San José por el Parque La Merced, que los domingos sobre todo, porque la gente trabaja, hay mucha gente que trabaja de lunes a sábado y los domingos todas se la toma, ¿no? Entonces usted ve mucho borracho. Entonces una vez vi dos borrachitos que iban ahí abrazados, ¿no? Y lo único que alcancé a oír es que uno le decía al otro, mira, yo te aconsejo que yo no sé qué. Es lo único que escuché. Yo decía, pero ¿qué le puede aconsejar un borrachito a otro borracho? ¿Qué le puede? Ahora, no yéndonos tan lejos, hay mucha gente que va y pide consejo de personas que están peor que ellas, ¿no? Entonces, adelantándome un poquito de eso, ¿no? Entonces, el Señor nos rescató de esa vida, ¿qué? Miserable, ¿no? Entonces, volvamos otra vez a Job, lo que estábamos leyendo. Te dice ahí que te acordarás de la miseria como aguas que ya pasaron. Y recuerde que una característica que tienen las aguas que ya pasaron es que ya pasaron, no vuelven. Los ríos no se devuelven. Ahora usted dirá, pastor, y entonces esa miseria no vuelve. ¿Y qué pasa si yo retrocedo y vuelvo a caer en pecado y regreso a esa vida? Bueno, esa miseria que vivía ya no vuelve. Lo que pasa es que vas a volver a vivir, ¿qué? Otras miserias parecidas a esas, pero son otras miserias, igual de devastadoras, ¿no? Pero ya esas que viviste, ya, me cuenta que el pasado, ya lo que pasó, ¿qué? Pasó, ¿no? ¿Estamos claros, hermanos, o no? Entonces, espero que en este caminar que estamos yendo hacia el versículo 19, usted vea su vida miserable que tenía antes de conocer a Cristo, la vea como aguas que ya pasaron, ¿no? Versículo 17, dice la palabra del Señor, la vida te será, ¿qué cosa? Más clara que el mediodía, y aunque oscureciere, será como la mañana, ¿no? Entonces la vida del cristiano, si usted ha hecho todo eso que venimos haciendo, su vida definitivamente tiene que cada día ser más, ¿qué? Más clara como la aurora. ¿Usted ha visto la aurora, no? ¿Alguien ha visto un amanecer ahí cuando está oscuro y que empieza a aclarecerse, 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 que es clarito todo, ¿no? Entonces así debería ser la vida del cristiano, la senda del justo. Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En cambio, el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan, ¿no? Yo no sé si alguna vez usted ha andado en oscuridad, me imagino que sí. ¿Quién no ha pasado por esa experiencia de levantarse a medianoche a prender un bombillo, ¿no? Y de pronto uno se tropieza a veces con la pata de la cama. Uy, no, qué feo. Pero uno, ¿qué hace? Hasta que llega el switch, ¿cierto? Uno no sabe realmente si va ahí, va ciega, ¿no? ¿Qué caracteriza a la gente ciega, digámoslo así, a los que son ciegos en lo natural? ¿Qué los caracteriza? Que si a alguien se les pone al frente, ¿qué pasa? Pues se lo llevan por delante porque no lo ven, ¿cierto que sí? Entonces, la Biblia dice que a uno el pecado, ¿qué cosa? Lo embrutece, ¿no? Y que lo enceguece. ¿Cierto que sí? Uno es ciego. Uno cuando está en medio del pecado, una vida pecaminosa, déjeme decirle que uno, por lograr objetivos que se traza, uno se lleva por delante al que sea, ¿no? Hay mucha gente que por ir tras sus deseos engañosos, botan familia, botan empleo, botan amigos, son infieles, son poco leales, poco íntegros, botan la dignidad, botan de todo, todo lo echan a perder, ¿no? Se llevan por delante a todo el mundo, ¿no? Amén, hermanos, son ciegos, ¿no? Voy a ir otra vez que estaba ahí en Efesios, porque Efesios, vieras que tiene buen material ahí. Efesios 1:15, dice la palabra del Señor en Efesios 1:15, así, porque antes de que nosotros hubiéramos entregado nuestra vida al Señor, éramos ciegos, ¿no? Teníamos una venda en los ojos, ¿de acuerdo? No veíamos. Y entonces por eso nos llevábamos a todo el mundo por delante. Ni veíamos lo que hacíamos, no había visión, no había sabiduría, no hay quien guiara nuestros pasos. Y entonces por esta causa, dice Efesios 1:15, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, Pablo hablándole a la iglesia, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Por eso es que las oraciones de Pablo siempre hacia la iglesia iban en esa línea, ¿no? Yo oro por ustedes, ¿para qué?
para que se les alumbre el entendimiento, ¿no? Para que vean las cosas de una manera diferente, para que cambien su manera de pensar. Por eso es que Efesios 4:23 es clave, hermanos. Por eso nuestra iglesia se llama así, porque tenemos esa convicción firme de que si cualquier persona que entra en este caminar cristiano no renueva el espíritu de su mente, es casi imposible que usted pueda llegar a la meta. Usted no puede caminar o transitar este caminar cristiano con una mente que no sea cristiana. O sea, no vas a poder, no vas a resistir. Por eso la Biblia dice que en estos tiempos la gente no va a resistir la sana doctrina, o sea, no van a aguantar. ¿Por qué? Porque están tratando de llegar o finalizar la carrera con una mente que no es cristiana. Hay que renovarse, hay que quitar esa venda y que se alumbre la luz del entendimiento para dejar de ser, ¿qué? Ciegos, y que nuestra vida sea como lo que estamos leyendo ahí en Job, que sea como, ¿qué? Más clara que el mediodía, y que aunque oscureciere, no importa, será como la mañana. No importa que oscurezca, ¿por qué? Porque ya tenemos, ¿qué cosa? Tenemos la lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro camino, no importa que oscurezca. Tenemos quien nos guíe, ¿no? El problema es que cuando está oscuro y no tenemos esto, ahí sí no tenemos guía, ¿no? Nos tropezamos, nos llevamos por delante al que sea, ¿no? Y como no tenemos un corazón sensible, nos llevamos por delante al que sea y no nos va a importar, porque no tenemos sensibilidad. ¿Se acuerdan? Hemos perdido esa sensibilidad, ¿no? Amén, hermanos. ¿Dónde íbamos? Estábamos ahí en, aunque oscureciere será como la mañana. Y dice el versículo 18, tendrás confianza porque hay, ¿qué cosa? Esperanza, ¿no? Por eso les decía la vez pasada que, ¿qué es lo último que pierde? La esperanza, ¿no? La fe. O sea, el día la fe debería ser lo último que usted pierda, aunque nunca debería de perderla, ¿no? Porque mientras haya esperanza, hay fe. Y mientras haya fe, pues ahí estamos agarraditos del Señor, ¿no? Tendrás confianza, ¿por qué? Porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás, ¿qué cosa? Tranquilo, ¿no? Dormirás tranquilo, ¿no? Póngase usted a meditar cuáles son las cosas que a usted le quitan el sueño. ¿Qué es lo que a uno le quita el sueño por lo general? Los problemas, ¿cierto? ¿Pero cuáles problemas? Generalmente los problemas que a uno le cuesta resolver, ¿no? Porque todos tenemos problemas. Hay problemas que uno los resuelve muy fácil, hay otros que no. Y los problemas que uno resuelve fácil, pues eso no le quitan a uno el sueño, ¿cierto? ¿No? Por ejemplo, si uno está en la casa y dice, uy, se acabó la pasta de dientes, es un problema. Pero eso se resuelve ¿cómo? Pues yendo al chino, ¿no? A comprarla ya. Yo no me voy a trasnochar por eso y voy a quedarme toda la noche pensando y dice, uy, ¿a dónde voy a conseguir una pasta de dientes? ¿Me entiendes? Son cosas. Pero hay otros problemas que sí son serios que le quitan a uno el sueño, ¿no? Y a veces uno se acuesta y dice, ¿a quién no le ha pasado eso que uno dice, ay, no quisiera que amanezca porque va a tener que ver cómo resuelvo ese problema y no tengo la solución, ¿no? Entonces ahí donde uno piensa a veces como el salmista aquel que dice, ay, ¿quién tuviera alas como de paloma? Entonces yo volaría lejos y me alejaría de esos problemas, ¿no? Pero lo que uno no sabe es que por más lejos que uno se vaya, a donde uno vaya se lleva ¿qué cosa? Sus problemas. Porque ¿qué es un problema? ¿Acuerdan, no? Un problema es una situación que amerita una solución, ¿no? Mientras no haya una solución, seguirá el problema. Entonces, resuelva sus problemas, vaya a la raíz, ¿no? Entonces, eso es lo que generalmente a uno le quita el sueño, pero ¿cómo soluciona eso? Acuérdense, ¿no? Acuérdense que había un dicho que decía, que no es bíblico, pero que es bien aplicable, que decía, Dios, dame valor, algo así, ¿no? No sé si exactamente qué decía, dame valor para cambiar las cosas que puedo cambiar. Dame paciencia para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Pero dame sabiduría para distinguir entre las dos. Porque hay muchas cosas que uno sí puede cambiar, pero que la gente no se anima, no toma la decisión, ¿no? Entonces, hay cosas en la vida de uno, hermanos, que la solución no está en las manos de uno. No está en mis manos la solución. Ahora, si la solución está en otra persona, ¿qué debería uno hacer? Pues pedir ayuda, ¿no? ¿Acuerdan allá en Jericó, no? ¿Acuerdan cuando fue Eliseo a Jericó? Que decía que era una ciudad, ¿qué cosa? Muy linda, preciosa, ¿no? Y veían la ciudad hermosa y todo. Y entonces los gobernantes de ahí, cuando vieron que llegó Eliseo, y todo, dijeron, mira, esta ciudad es muy hermosa, pero tiene un problema. ¿Cuál es el problema?
Las aguas eran amargas, ¿se acuerdan? Entonces pidieron ayuda a Eliseo y Eliseo sanó las aguas. Entonces hay cosas que uno debería hacer. Primero uno debería, y lo hemos hablado aquí, 3 cosas que hay que aplicarlas en la vida de uno, ¿no? Primero, tener la sinceridad de reconocer que tenemos un problema. Porque hay gente que no reconoce que tiene problemas, ¿no? Hay que tener la sinceridad de reconocer que hay un problema. Segundo, tener la humildad de ¿qué? De pedir ayuda. Si es que el problema no lo podemos resolver nosotros. Humildad. Y tercero es obedecer a aquel que te quiere ayudar, ¿no? Hay gente que reconoce, a veces en consejerías hay gente que reconoce que tiene un problema. Sinceridad. Hay gente que tiene la humildad de venir a pedir un consejo, pero cuando uno le dice lo que tienen que hacer, no lo hacen. Entonces, ¿qué? ¿Acuerdan de Naamán, no? Naamán le costó la parte de la sinceridad, porque él sabía que tenía un problema, pero ¿qué hacía con ese problema? ¿Qué hacía? Lo tapaba. ¿Acuerdan qué tenía Naamán? Lepra. Entonces él se ponía una armadura aquí hasta el cuello, no le veía nada. Nadie sabía, ¿no? Pero cuando él llegaba a la intimidad de su habitación y se quitaba todo eso y se veía en el espejo, se veía la miserableza de vida que tenía. Entonces él sabía que tenía un problema, ¿no? Después lo convencieron para que acudiera ¿a dónde? Ante Eliseo. Entonces tuvo la humildad de ir allá, ¿no? Pero cuando llegó allá, le dijeron lo que tenía que hacer y ahí sí ya no quiso. Le dijeron, métete 7 veces al río Jordán. Y no quiso, hasta que al final aceptó, entonces le vino la bendición de Dios. Entonces, sinceridad, humildad, obediencia, ¿no? Entonces son 3 cosas que uno debería tener bien claro ahí, ¿no? Entonces, estamos hablando ahí de, tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás, dormirás tranquilo. Entonces, hay problemas, hermano, en la vida de uno, que la solución no está en uno. Está bien, si no está en mí, está en otra persona, pido ayuda, ¿no? Si no está en nadie, ¿qué tengo que hacer? Ponerlo en las manos del Señor. Si no está en mí y no está en nadie, ¿qué tengo que hacer? Porque mire que el Señor lo habla muy claro, hermanos. Déjenme buscar a dónde lo tenía yo aquí. Mateo 6:27, hermanos, dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura ¿qué? Un codo. ¿Quién? Bueno, eso solamente en las iglesias, en esas iglesias que hacen milagros, que en vivo y en directo le estiran la pierna a la gente y le alargan los brazos y todo ese asunto, pero eso es fantasía. La palabra dice, ¿quién podrá añadir a su estatura un codo? Nadie. ¿Cierto que no? Nadie. Entonces hay cosas que no están en nuestras manos y que hay que ponerlas en las manos ¿de quién? Del Señor. No nos queda otra, depositar nuestra confianza en Él, hermanos. No podemos hacer absolutamente nada más. Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré. ¿Por qué? Porque solo tú, Jehová, me haces vivir ¿qué? Confiado. O el Salmo 3:5, yo me acosté y dormí. Y desperté, ¿sabe por qué? Porque Jehová me sustentaba. Entonces no hay nada mejor que uno acostarse a dormir tranquilito. No deje que problemas en los cuales usted no tiene la solución le roben el sueño. Deposite su confianza en el Señor, hermanos. Tenga una buena conciencia, ¿no? Y una mejor almohada que una buena ¿qué? Conciencia, ¿no? Y ahí es donde está el tema de qué tanto es tu fe, ¿no? Y ahí es donde le vendría a uno la pregunta que a lo mejor el Señor le hacía a sus discípulos cada rato. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está lo que ustedes conocen de mí? Como lo que hablamos ahora del bebé cuando estira los brazos al del papá o al de la mamá, porque tienen en ellos depositada ¿qué? Su confianza, ¿no? Su fe plena. Amén, hermanos, ¿o no? Ya casi estamos llegando. Y entonces dice, tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro, te acostarás y no hay quien te espante, hermano, te acostarás y no hay quien te espante, absolutamente nadie, ¿no? Vean, la gente que está apartada de Dios, hay un versículo en la palabra que dice que el impío huye sin que nadie lo esté persiguiendo. ¿Quién lo persigue al impío entonces? ¿Su propia qué? Su propia conciencia, ¿cierto? Ese delirio de persecución. Por eso es que a veces uno en una iglesia da un mensaje de algún tema y el que esté practicando ese pecado dice, uy, ya me está hablando a mí. Pero uno que dar cuenta, yo no tengo rayos X aquí para saber de qué predicar. Uno escoge un tema que uno dice, bueno, es para edificación de la iglesia, todos nos vamos a edificar ahí y que nos sirva para pesarnos, para saber qué somos y hacia dónde tenemos que apuntar, ¿no? Pero el impío huye, hermanos, sin que nadie lo persiga, ¿no? Y entonces cuando uno se acuesta, ahora que hablamos de eso con esos problemas así, que pareciera que no tuvieran solución,
Y uno se levanta, inmediatamente uno comienza a cantar esa canción que dice, senda Dios hará, donde piensas que no hay. ¿Por qué? Porque Él obra en formas que nosotros no podemos, ¿qué? Entender. Amén, hermanos. Ahora, si la solución está en tus manos y tú no has hecho nada, pues no duermas. ¿Por qué? Porque no estás haciendo lo que deberías hacer. Recuerde, grave eso, ¿no? Un problema no se va a ir si no se soluciona, ¿no? Y si la solución está en sus manos, usted tiene más que ganado ese insomnio que tiene ahí, ¿no? ¿Por qué? Hasta que no haga lo que usted tiene que hacer. Por eso la gente que se deprime, ¿acuerdan que la gente que se deprime, algunos duermen de más, otros duermen que no pueden dormir? La gente que se deprime, estar en depresión no es malo. La depresión no es mala. La depresión no es mala. El problema, ¿sabe cuál es? Que no salir de ahí, quedarse ahí. Pero la depresión es una bendición de Dios, si usted la ve así, ¿no? En la medida en que usted entienda que por medio de un cuadro depresivo, esos son señales de que en tu vida hay algo que no está caminando, que tú tienes que corregir, que tienes que arreglar. Y mientras no lo hagas, no vas a salir de ahí. Entonces la depresión no es mala, el problema es quedarse ahí estancado hasta que tú no arregles lo que tengas que arreglar. Por eso hay gente que está en depresión o está triste y dice, ¿qué estoy en depresión? Y dice, ¿por qué? Miras que no sé. ¿Cómo no vas a saber? Tienes que saber. La gente tiene que saber qué es lo que le entristece, qué es lo que la tiene así caída de ánimo, qué es lo que la tiene insatisfecha, qué es lo que no le permite gozarse. La gente tiene que saber. Y cuando tú sepas qué es, vete a la raíz y arregla eso. Y entonces ese cuadro de depresión va a ser para ti una bendición en la medida en que te ayude a salir de algo que son señales, son alarmas. ¿Recuerda que alguna vez les hablé de la fiebre? Cuando a uno le da fiebre y a uno sabe que tiene fiebre, uno puede ponerse pañitos de agua fría, ¿no? Y la fiebre le baja. Pero eso es pasajero. ¿Por qué? Porque una fiebre en un cuerpo significa que hay algo adentro, hay una infección, hay algo. Y si tú no haces algo para combatir lo que está adentro, vuelve y sale la fiebre. ¿Me entiendes? Entonces, y no te vas a pasar toda la vida poniéndote pañitos de agua fría ahí, ¿no? Tienes que atacarla, ¿no? Entonces la depresión es así, lo mismo, ¿no? Entonces, mirarás alrededor y dormirás temprano, te acostarás y no habrá quien te espante. Y entonces ahora sí, llegamos al versículo 19. Y entonces muchos, ¿qué? Suplicarán tu favor. Imagínate todo lo que hay que recorrer para llegar ahí. Muchos suplicarán tu favor. Esa era la meta, pero para llegar a ese 19 tenemos que ir desde el 13 en adelante. Y antes del 13, se supone que antes del 13, uno no había dispuesto su corazón, ¿cierto? Ni había levantado sus manos y vivía en iniquidad, con injusticia y todo eso. Entonces uno no era candidato a que ese versículo 19 fuera una realidad en la vida de uno. Entonces, ¿qué va a pasar? Si uno no hace todo eso, si haciendo todo eso la gente suplica tu favor, ¿qué pasa si uno no hace nada de eso? Nadie va a suplicar tu favor, nadie te va a considerar, nadie te va a tener en cuenta, no vas a ser un punto de referencia. La gente no te va a ver a ti como algo que la gente anhelaría alcanzar. Ni la gente tampoco va a anhelar el Cristo que tú dices que tienes. Por eso es que el testimonio del cristiano es bien importante y hay que cuidarlo, hermanos. ¿Amén o no? Porque hasta en lo natural, ¿no? Hay un dicho en lo natural que dice que el que a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija, ¿cierto? Entonces, si yo veo un árbol que no me va a cobijar, ¿para qué me voy a arrimar ahí? ¿Cierto que no? No tiene sentido, ¿no? Entonces, si usted quiere ser un buen árbol donde la gente se arrime y se cobije, pues tiene que hacer todo eso desde el versículo 13 en adelante, hermanos, que nos vean como un punto de referencia. ¿Amén o no? Ahora, hay algo bien importante aquí, hermanos. Eso de que muchos suplicarán tu favor. Es que también uno tiene que tener mucho cuidado a quién le abre su corazón, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado. ¿Ustedes se acuerdan cuando a ese rey que vino el profeta y le dijo, ordena tu casa que vas a morir? Que al final el Señor le dio muchos años más, pero que después vinieron a visitarlo, y gente extranjera vinieron a visitarlo y él comenzó a mostrarles todos sus tesoros, ¿no? Mire todos los tesoros que tengo, y le mostró a toda la gente los tesoros. Y después, esa misma gente vino después, ¿y qué le hicieron? Lo robaron, le robaron todo, porque ¿para qué le mostró? Es como que usted muestre en su casa todo, mire, y está el código de la alarma, pim, 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 y usted aquí entra aquí, mire, esta ventana está malita, si usted medio la empuja ya se abre, ¿no? ¿Qué es lo que hace uno? Que vengan después y lo roben, ¿cierto? Lo mismo pasa cuando usted abre su corazón con las personas que no son, ¿no? Usted tiene que tener mucho cuidado y ser selectivo, ¿no? ¿A quién le abres tu corazón también, no?
Porque hay muchos casos de gente que ha abierto su corazón de una manera noble, bien intencionada, pero en la contraparte vienen malas intenciones, ¿no? Entonces, no se deje guiar por eso. Abra su corazón o apóyese en gente que usted vea que realmente, gente que por testimonio usted vea que la gente ha dispuesto su corazón, que ha levantado sus manos, que ya no hay iniquidad, que dan buen testimonio, ¿no? Que son confiables. Amén, hermanos. Recuerde lo que el Señor pide de nosotros, ¿no? ¿Qué pide el Señor de nosotros, hermanos? Sino nada más que le temamos a Él, que andemos en sus caminos, que lo amemos, que le sirvamos, todo lo que ustedes ya conocen, que lo hemos hablado aquí más de una vez, ¿no? Si usted es una persona que es muy dada a aconsejar, porque la gente la ve a usted como un punto de referencia, porque hay gente que es dada a eso, ¿no? Hay gente que se le acerca muy fácil a otra. ¿Por qué? Porque confía, ¿no? Entonces, si usted es una persona que está dando consejos, nada más asegúrese de que el consejo que usted está dando o lo que usted está haciendo está respaldado por el Señor, ¿no? Asegúrese de eso, porque un consejo mal dado, fatal, ¿no? Asegúrese de eso nada más, preocúpese de tener el respaldo del Señor, ¿no? Eso a mí me ha servido muchísimo, que las cosas que uno haga, uno sepa que sea el Señor el que está ahí. Si Jehová no edificare, en vano trabajan los que construyen. Recuerde eso, ¿no? Y siempre me ha servido aquella historia de los discípulos. ¿Se acuerda que los discípulos, ellos predicaban y los agarraban presos, y los soltaban y volvían a meterlos presos? Entonces los soltaban diciéndole, mire, los vamos a soltar, pero dejen de predicar, ¿no? Y resulta que ellos salían, ¿y qué hacían? Predicar. Y entonces los fariseos que estaban ahí decían, o los sacerdotes ahí decían, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Ah? Los metemos, les advertimos y no hacen caso. ¿Qué hacemos? Entonces, mire lo que dice la palabra, dice, ¿a dónde lo tenía yo por aquí? Déjeme ver a dónde lo tenía yo por aquí. Bueno, se los parafraseo, ¿no? Acuerda que ellos decían, déjenlos, porque si las cosas son de Dios, ¿qué pasa? Nada las para, ¿no? Pero si las cosas son del hombre, solitas se caen. Entonces, si usted está dando consejos, asegúrese que esté respaldado por Dios, y va a ser un buen consejo, ¿no? Pero no dé consejos de su propio, ¿qué? Corazón, ¿no? De su propio corazón. ¿Por qué no se pueden dar consejos del corazón? Porque el corazón es engañoso. ¿Cierto que sí? Dice la misma palabra, hermanos. ¿Amén o no? A eso estaba en Hechos 5:38. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo es obra de hombres, pues solito se cae. Pero si es de Dios, nadie lo podrá destruir. Era lo que decía ahí. Entonces, tenemos una responsabilidad muy grande, hermanos. Y la responsabilidad está escrita en 2 Corintios 2:14. Dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Mire la responsabilidad que tenemos nosotros tan grande, ¿no? Dice que el Señor nos usa a nosotros como recipiente. ¿Para qué? Para llevar el olor ¿de qué? De su conocimiento. Que a donde nosotros vayamos por medio de nuestro testimonio, pero para eso obviamente recuerde, usted tiene que haber dispuesto su corazón, todo lo que ya vimos, ¿no? Pero a donde nosotros vayamos, que nosotros llevemos ese grato olor ¿de qué? De su conocimiento, que la gente lo pueda percibir. Qué bueno es acercarse a alguien que huele rico, ¿cierto que sí? O cuando alguien huele mal, ¿qué pasa? La gente lo evita, lo rechaza, ¿cierto? Entonces que nosotros podamos llevar, ser dignos recipientes del olor, de su conocimiento, y que despertemos en la gente esa sed del Señor, y que la gente anhele al vernos a nosotros lo que nosotros tenemos, lo que les decía ahorita, ¿no? Y que la gente pueda suplicar nuestro favor. Yo a veces les digo a la gente que todos tenemos familia que no es cristiana, ¿no? Y a veces uno se desespera y dice, ¿y cómo hago? Digo, usted siga haciendo lo suyo, siga dando testimonio. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que muchos en tu familia, ¿qué? Van a suplicar tu favor, pero tienes que estar preparado, Mientras tanto, dé testimonio, siga perseverando, siga manteniéndose firme. Y cuando te pidan un favor, cuando te pidan un consejo, ponlo en las manos del Señor y dalo de acuerdo a lo que has aprendido. Amén, hermanos, ¿o no? Vea, hay una parte, ya para ir terminando, en la iglesia de Corinto. Ustedes saben que la iglesia de Corinto tenía muchos problemas, ¿no? Que le hemos hablado aquí. Uno de ellos era que la iglesia estaba dividida, ¿no? ¿Acuerdan que a Pablo le dijeron, es que nosotros somos de Apolos, que nosotros somos de Pablo? ¿Acuerdan? Que Pablo les dijo a ellos que allí nadie era de nadie, ¿no? Que todos eran ¿de quién? De Jesucristo, ¿no? Porque uno siembra, el otro riega, pero el crecimiento lo da
El Señor y el que riega y el que siembra no son nada. Cada uno son iguales delante del Señor, ¿no? Y entonces él decía, Apolos y yo, decía Pablo, nosotros somos ¿qué? Colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza. Es decir, ustedes son ¿qué? Frutos, la siembra, la cosecha, ¿no? Pero es una decisión personal en que uno deje ya de ser labranza y uno se pase a ser ¿qué? Colaborador del Señor. Colaborador, ¿no? Entonces, miren que habla de colaboradores, no habla de trabajadores, ¿no? Porque si usted busca en un diccionario lo que es un trabajador, dice que el trabajador es una persona que realiza un trabajo retribuido, o sea, a cambio de algo, de un salario, un trabajador. Mientras que un colaborador, dice, es una persona que colabora o participa con otros en la consecución de un trabajo o el logro de una meta. Eso es un colaborador, ¿no? Entonces, nosotros es una decisión personal de cada uno que dejemos de ser labranza y pasemos más bien a ser ¿qué? Colaboradores de Dios. Pero para eso tenemos que prepararnos y tenemos que pasar por todos esos versículos que hablamos, ¿no? ¿En qué momento somos colaboradores de Dios? Cuando la gente comienza ¿qué? A suplicar tu favor, a acercarte a ti para alcanzar algo más que ven en ti, ¿no? En tu testimonio. Amén, hermano, ¿o no? Recuerde que el Señor tenía su equipo. Lucas 10:1 dice, después de estas cosas designó el Señor como a 70, a quienes los envió de dos en dos, delante de él a toda la ciudad y a todo lugar donde había de ir, y les decía, la mies, a la verdad, ¿qué pasa? Es mucha, mas los obreros, ¿qué pasa? Son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies, ¿no? Para eso hay que estar preparados, hermanos. A veces uno dice, sí, yo soy obrero en el Señor, yo me metí. Vea, en esto, ¿ustedes qué dicen? ¿El servicio del Señor es obligatorio o no? No, no depende. ¿Es obligatorio sí o no el servicio en el Señor? ¿Sí? ¿No? No, no es obligatorio. Si no, todo el mundo serviría, ¿no? El servicio militar en algunos países sí es obligatorio. O sea, si uno no va, lo meten a la cárcel. ¿Me entienden? Entonces, por ejemplo, en algunos países el servicio militar es obligatorio, por ejemplo, como en Nicaragua, Colombia. Entonces, cada año los muchachos que salen del cole van para el ejército y salen los que ya completaron su año. Y entonces los batallones siempre están llenos. ¿Por qué? Porque es obligatorio. El servicio en el Señor no es obligatorio. Por eso es que a este ejército se va sumando ¿qué? Uno por uno. ¿Por qué? Porque muchos son los llamados. ¿Pero qué pasa? Pocos los escogidos, ¿no? ¿Y quién los escoge? No. Cuando dice muchos son los llamados, pocos los escogidos, ¿quién los escoge? ¿Quién? Uno mismo. Uno mismo. Es como que yo hago un llamado al arrepentimiento. Llamados para todos. Al final, ¿quiénes se arrepienten? Los que decidan arrepentirse, ¿no? Si yo hago un llamado para que la gente sirva, al final, ¿quiénes van a servir? Los que quieran. Yo no voy a decir aquí, bueno, aquí el que no sirva, no, ni entre por esa puerta. No, no, el Señor tampoco lo hace. ¿Me entiende? Por eso Él dice, el que quiera venir en pos de mí, el que quiera, agarre su cruz y sígame. El que quiera. El que no quiera, pues que no quiera, ¿no? Amén, hermanos. Pero para eso hay que estar, ¿qué? Preparados. Preparados. Vimos algunos pasos ahí. Bueno, lo que el Señor dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para hacer muchas cosas. ¿Como cuáles? Para dar vista a los ciegos, me ha enviado a sanar a los quebrantados, a pregonar libertad a los cautivos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor, ¿no? Tantas cosas que hay que hacer, hermanos, para que muchos, pero todos anhelamos en el fondo que la gente nos vea a nosotros como un punto de referencia, ¿no? Como que la gente nos vea y diga, wow, yo quiero ser como tú. Porque mi padre, bueno, hay una canción que habla así, ¿no? Que mi hijo quiere ser como yo porque yo quiero ser como tú. ¿Me acuerdan? Hay una canción así. Entonces, que la gente anhele eso. Pero recuerde, eso no es gratis. Hay que pagar el precio, ¿no? No hay que confiarse. A veces uno cree que está haciendo las cosas bien, pero las puede hacer mejor, ¿no? ¿Acuerdan que yo alguna vez les conté, ya para terminar aquí con esta anécdota nada más, que cuando nosotros entramos a la cárcel de San Sebastián, ahí estamos en un ministerio, después con la pandemia dejamos de entrar, que una vez yo fui con mi esposa, ¿de acuerdan? Que yo entré porque entraban los hombres y la mujer, entonces yo entré y yo estaba ya esperando y yo veía que mi esposa no entraba. Y no entraba, y no entraba. Y yo dije, ¿qué pasó? Entonces cuando fuimos a averiguar era que ella había llevado unos zapatos con una plataforma ahí, entonces no la dejaron entrar. Entonces ella se quedó afuera. Entonces yo decía, wow,
Bueno, entramos a lo que decíamos. Entonces, uno podría sentir y decir, qué triste debe ser cuando uno llegue a la presencia del Señor y que uno entre y las personas a las que uno ama, no. Duro, ¿ah? Entonces yo dije, bueno, ahora que salga, porque seguro mi esposa va a estar allá afuera esperando, ahora que salga, pues lo comento con ella. No, hombre, cuando salí ya estaba en la casa, ya había ido, ¿no? Pero ese es otro tema. El caso es, hermanos, que aprovechemos las oportunidades que Dios nos da, preparémonos para que la gente pueda suplicar nuestro favor y estemos listos, preparados, o cuando la gente necesite mandar a alguien que uno puede decir, ¿a quién enviaré? Heme aquí, Señor, envíame a mí, ¿no? Y entonces, que nosotros nos podamos asegurar que las personas que nosotros amamos disfruten de las cosas que nosotros ya estamos disfrutando, ¿no? Como les decía ahorita de Milena, que yo hubiera anhelado que ella hubiera podido entrar y hacer lo que a ella le gusta, entrar a predicar, ¿cierto que sí? Pero bueno, estamos hablando de algo natural, no era de salvación, pero qué triste sería que tal vez por no hacer nosotros lo que deberíamos hacer, mucha gente que amamos se esté perdiendo de disfrutar de las mieles del Evangelio del Señor, ¿no? Entonces, hagámoslo, que muchos supliquen nuestro favor, pero eso sí, recuerde, disponga su corazón, levante a él las manos, quite la iniquidad de sus manos, aparte la injusticia de la vida, y entonces usted puede levantar su rostro con confianza, mirará la miseria como algo que ya pasó, dormirá tranquilo, no habrá nada que le espante, habrá confianza. ¿Por qué? Porque hay esperanza. Y entonces muchos van a suplicar ¿qué? Tu favor. Póngase de pie, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor por esta linda oportunidad que hemos tenido. Padre, te damos gracias, Señor, y por tu palabra, Señor, porque siempre es muy explícito, Señor, lo que debemos hacer, ¿no? No son claves morses, como hablan por ahí, no son contraseñas, no son códigos encriptados que le hablan los que conocen de sistemas, no. Es palabras sencillas, Señor, cosas que debemos hacer, instrucciones. Muchas veces tenemos claros nuestros anhelos, lo que queremos lograr, lo que queremos dar, pero a veces nos cuesta aceptar el sacrificio que hay que pagar, el precio, el esfuerzo, la dedicación. A veces cuesta, ¿no? Hoy hemos entendido que para que la gente nos vea como puntos de referencia, no es gratis, ¿no? Hay que seguir algunos pasos, ¿no? Y todo empieza ¿con qué? Con entregarte, disponer a ti nuestro corazón, ¿no? Si usted es una persona que ya le ha entregado su vida al Señor, pero se quedó en la mitad de algunos de esos pasos, porque tal vez dispuso a él su corazón en algún momento, pero no le has extendido de tus manos, es decir, no te has sometido a él, no has reconocido su señorío en tu vida, y entonces por eso todavía permites la iniquidad en tu casa, la injusticia, y te cuesta levantar la mirada. Pues hoy es una oportunidad para que tú otra vez arranques de nuevo, ¿no? Dispongas nuevamente a él tu corazón y arranques de nuevo. Y si usted es una persona que nunca le ha entregado su vida al Señor, pues peor, ¿no? Usted todavía sigue viviendo ¿qué? En la vida miserable que llevas, muerto en tus delitos, en tus pecados, revolcándote en el lodo de la miseria, lastimando a la gente y eres ciego, o sea, atropellas a todo el mundo, no te importa, no hay sensibilidad, no hay nada. Pero hoy es día, y es un tiempo de salvación en el que tú puedes arrancar por ahí, ¿no? Reconocer que hay un Dios al cual vas a disponer tu corazón. Permitir que la sangre de Él te limpie y pueda levantar tus manos, extenderlas a Él y comenzar ese proceso de renovar tu manera de pensar, tu manera de ver las cosas, para que algún día tú seas candidato a que la gente te vea como un punto de referencia y digan, wow, conocí a esa persona como era y miran lo que Dios la ha transformado, ¿no? Yo quiero de eso. Pero para eso tienes que empezar con entregarle tu vida al Señor. Ahí donde está usted, dígale, Señor Jesús, en este día escuché tu palabra, Señor, y hoy entendí que con este corazón que tengo, un corazón duro, un corazón insensible, no voy a poder hacer nada, Señor. Necesito que tú me cambies este corazón, arranques este corazón de piedra y pongas un corazón de carne, Señor. Un corazón al cual yo voy a disponer a ti, ponerlo al servicio tuyo, Señor. Levantar mis manos y que de aquí en adelante yo pueda construir una relación contigo, Señor. Por eso es que en este día yo clamo a ti arrepentido, arrepentida como nunca antes, Señor. Para que tu preciosa sangre me limpie de todo pecado, Señor, y tu Santo Espíritu pueda venir a mí y hacer de mí una nueva criatura, Señor.
Y que a partir de hoy yo pueda buscarte a través de tu palabra, Señor, conocerte, amarte, servirte, adorarte, Señor, caminar contigo, construir esos lazos de amistad, Señor, y que algún día tú puedas decir que yo caminé contigo como algunos grandes siervos, Señor. Bendigo yo el momento que decidí venir a este lugar o ver este video, porque empecé a verlo sin ti, Señor, pero ahorita te recibo, Señor, como mi único y suficiente Salvador, Señor. Te doy gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a un aplauso, hermanos del Señor. Bien, si usted hizo la oración, felicitarle siempre, ¿no? Pero recuerde, no se quede ahí. Esto es un proceso, ¿eh? Usted tal vez hoy decidió entregarle su corazón al Señor, disponer a él su corazón, pero no se quede ahí. Mire todo lo que sigue, ¿no? Lo que ya lo vimos, ¿no? Y si en eso le podemos ayudar, la Iglesia Cristiana Efesios 4:23, Cartago, Costa Rica, costado norte de las ruinas, Centro Comercial El Dorado, nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana. Aquí en el centro comercial. 8772-5957, mi número, Pastor Eber Molina. 8842-2408, Pastor Tibor Mesa. Cualquiera de los dos nos sirve. Hoy domingo, como todos los domingos, a las 8 en punto de la noche, en la 105.9 de la FM, está el programa Sinceridad. Ahí los que están en Costa Rica, puede ser por la radio, o también usted se puede meter a www.urbano106.com, ahí mira radio en vivo y ahí se abre el programa y puede chatear con nosotros. Así es que los invitamos cordialmente, ¿no? 8 de la noche, programa Sinceridad. Que el Señor los bendiga, un abrazo. Nos vemos en una próxima oportunidad.